Avanzamos en este Expreso Bio Bio con una información que nos tiene tremendamente preocupados. Es bien alarmante la cifra, ¿no? Se habla de 48, son casi 50 niños asesinados en 2024. También se habla del reclutamiento, ¿no?, del crimen organizado. Se han encendido las alarmas durante este último periodo también, pero son cifras, son altísimas cifras. Se habla de las más altas incluso de los últimos 5 años. Sí, queremos hablar justamente acerca de esto con quien es gerente general ahí de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Álvaro, hola Loreto. La verdad es que preocupado, ustedes me pillan acá en Estación Central porque estuvimos en la mañana en el lanzamiento del informe de la Defensoría de la Niñez, el informe anual, cuyo prólogo parte por las palabras de una de las miembros del COSOC, que representa Tremendas, y que dice básicamente que ningún niño o niña debe tener miedo a ser víctima. Y creo que eso sintetiza perfectamente lo que está viviendo la niñez en este momento, en un escenario de altísima violencia. Ya hemos conversado en otras oportunidades lo que estaba significando las trayectorias de victimización. El año pasado creció un 22.2% la muerte de niños, en tanto que la muerte de niños por homicidio, en tanto que los homicidios generales bajaban un 6%. Entonces, estas cifras que ustedes presentan y que solamente se refieren a los niños que han muerto asesinados por armas de fuego. O sea, estamos acá sin considerar los que mueren por violencia intrafamiliar, por golpes, por trauma, por otro tipo de situaciones que constituyen delitos de asesinato. Entonces, en la práctica, estamos viendo que se consolida la cifra y se proyecta como una cifra incluso mayor al término de este año en materia de victimización de niños y adolescentes. ¿Se puede distinguir las circunstancias en las que se producen estos asesinatos de niños? Sí, efectivamente, del total de niños, por dar una cifra, cerca de 6 de cada 10 niños mueren en circunstancias de crimen, de delito asociado a balaceras, balas locas, protagonizando acciones delictivas, etcétera. Hay un 25% que muere como consecuencia de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, y hay otras circunstancias que generan también otro tipo de causas de homicidio, pero fundamentalmente vemos que la mayoría es víctima de acciones delictivas y del crimen organizado, en particular cuando las víctimas, cuando los niños que mueren están protagonizando acciones delictivas en bandas organizadas por este tipo de crimen. Perdón, entonces son niños, estoy entendiendo, lo voy a plantear así. Hay una cantidad importante de niños, no sé si dijiste la mayoría, crimen organizado, pero en calidad de protagonistas de estas acciones. O sea, gente reclutada, sí, claro, voy a decir, víctimas, sí, ellas mismas, evidentemente. Directamente reclutadas, que participan en una banda 4 de cada 10, que mueren en contextos delictivos 6 de cada 10, y que mueren por violencia intrafamiliar del orden de 2 de cada 10. Por lo tanto, ahí tú te empiezas a configurar de que cada día más está avanzando la penetración de la victimización infantil por parte del crimen organizado. O sea que hoy día el 40% de los niños que mueren lo hacen participando en bandas delictivas o de crimen organizado. Es tremendamente complejo. Las estadísticas ya más generales están hablando de que cerca de un 20% de los delitos en que mueren los niños tiene vinculación con el crimen organizado. Y esas tasas van creciendo y en consecuencia el costo de la delincuencia y particularmente el costo del crimen organizado lo está pagando la niñez. Evidentemente el homicidio, la muerte es lo más preocupante, lo más doloroso, lo más terrible, pero tú hablas de este 40%, pero hay otro porcentaje importante o hay otro número de niños que desconocemos que de otra manera le están robando la vida al involucrarse, al ser protagonistas también del crimen organizado. O sea, de todas maneras, Loreto, si lo que está pasando es que el crimen organizado, así como lo hacen en todas partes de Latinoamérica y en el resto del mundo, yo estuve este año, a principios de este año estuvimos en Nueva York y estuvimos en Washington conociendo el fenómeno del involucramiento delictivo de las distintas bandas del crimen organizado.
Y lo que llama la atención es que en general una de las estrategias principales que utiliza el crimen organizado para romper la cohesión social y lograr impunidad delictiva es el reclutamiento de niños y jóvenes. Porque cuando tú reclutas niños y jóvenes, ningún papá, ninguna mamá, ningún hermano va a colaborar con la autoridad si su pariente está participando en una banda a riesgo de muerte. Una cadena. Tampoco cuando tú detienes, por ejemplo, a un niño, se acortan los plazos de investigación y por lo tanto el Ministerio Público ve menos eficaz la persecución penal de estas bandas delictivas cuando el primer apresado es un niño. Y por otro lado, las bandas organizadas han logrado entender que en la medida que trasladan el costo punitivo a los niños salen más rápido nuevamente al circuito delictivo y por lo tanto cargan el peso penal de las acciones más violentas a los niños. Son los niños los que manejan las armas, son los niños los que agreden a las víctimas, de tal manera de ser sujetos de una menor carga penal que está inserta en la Ley Penal Adolescente, cuyo fin es la rehabilitación, y que, por lo tanto, lo utilizan como una estrategia. Entonces, estas tres razones llevan a que el crimen organizado a nivel internacional involucre a niños. La protección que le da el legislador a los niños, la necesidad de romper la cohesión social y la posibilidad de dificultar la persecución penal a los órganos persecutores. Por lo tanto, uno podría, te lo voy a preguntar derechamente, porque si en esta experiencia que tienes, que es comparada, ¿no es cierto?, el reclutamiento tiene para el crimen organizado todos estos, comillas, beneficios, ¿cómo lo combaten? ¿Cómo se está combatiendo allá? Y si estamos cerca en nuestro país de hacer algo parecido siquiera, de ir en esa dirección. Mira, uno analiza el caso en México, por ejemplo, cómo fue agarrando terreno el narcotráfico, y esta fue una de las estrategias fundamentales. Y el gran problema, y lo que yo también veo a nivel nacional, es que no tenemos ni la oportunidad, ni la calidad, ni la oferta necesaria para poder llegar antes, y estamos llegando demasiado tarde. Acá la única herramienta realmente efectiva para poder detener el ingreso de los niños a bandas delictivas es la prevención social. Hoy día estamos teniendo altísimas tasas de abandono escolar, tenemos las cifras más altas de abandono escolar y hemos disminuido apenas marginalmente el abandono. Fíjate que son cerca de 47.000 niños que están abandonando el colegio año a año y hay cerca de 1 millón de niños en ausentismo crónico. La deserción escolar o la exclusión educativa aumenta entre un 20 y un 30% la probabilidad de que los niños inicien trayectorias delictivas. Súmale a eso el consumo problemático de alcohol y otras drogas, donde nosotros exhibimos las tasas más altas en Latinoamérica en consumo escolar, y adicionalmente los problemas de disfuncionalidad familiar que están a la base de la mayor parte de las trayectorias delictivas. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con las familias? ¿Cómo le estamos ayudando a las familias a crear factores protectores? Hoy día no tenemos oferta para poder llegar a las familias desde el Estado. La única que había la sacaron. Sacaron Familias Unidas del sistema Lazo en su momento, que era un programa muy eficaz para la reducción del consumo de alcohol y otra droga. Hoy día los padres necesitan herramientas basadas en la evidencia que puedan servir para ayudar a crear estos factores protectores. Y en las escuelas, el reingreso educativo, no tenemos buenos sistemas de reingreso educativo, no hay subvenciones especiales que apoyen efectivamente a esos procesos, no hay capacitaciones que se estén dando de manera temprana para que las comunidades escolares le puedan hacer frente a todos estos riesgos. Son todos elementos fundamentales que hay que trabajar. Pero mira, Álvaro, Loreto, 6 de cada 10 niños, 7 de cada 10 niños desisten de trayectorias delictivas cuando vuelven a una familia prosocial o cuando vuelven al colegio. Y el resto necesita apoyo en materia de salud mental. Hoy día tenemos un déficit de 14.000 niños en listas de espera en materia de salud mental. No tenemos psiquiatras infanto-juvenil en el sector público, hay un déficit de cerca de 1.000. Y básicamente estamos viendo que los servicios de protección, por ejemplo, hoy día tienen listas de espera que triplican o más bien cuadruplican las que había en el año 2021 cuando se inició el servicio de protección. Por lo tanto, estamos al debe, estamos en una crisis, particularmente de la infancia más vulnerada, donde el Estado no está respondiendo con las herramientas que se requieren, ni tampoco se está instalando un modelo preventivo basado en la evidencia de manera temprana desde lo local, con cobertura y calidad adecuadas. Tenemos que impulsar una agenda temprana de prevención social.
Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, a propósito de estas terribles cifras, ¿no? Y de también cómo reclutan, ¿no?, el crimen organizado a los niños por las distintas factores que decías tú. Me llama la atención también porque mucho se habla de que tienen penas menores, en fin, pero que también lo utilizan como estrategia el crimen organizado, que muchas veces está varios pasos adelante en la investigación policial, en fin, para que sus comunidades no los delaten. Más rentable el crimen organizado. Es más rentable, pero además con eso se aseguran que una comunidad no los va a denunciar, no van a hacer nada contra ellos, porque está el niño que quieren proteger, por supuesto, también reclutados por ellos, por el crimen organizado. Marcelo, pongámosle edad, por último, a estos niños, porque cuando se habla, claro, son menores de edad, son niños, uno cuando piensa y que terminan deteniendo a un niño de, no sé, 13 años por hacer una encerrona, pero estos fallecidos, ¿a qué corresponden? Yo sé que, y tú lo detallaste, que son circunstancias distintas también, pero también gatillados, ¿no?, de alguna manera por el crimen organizado. Sí. Las edades, desde dónde van, los que mueren en este contexto ya involucrados y capturados por el crimen organizado, ¿desde qué edad estamos hablando? La mayor frecuencia se da entre los 15 y los 17 años, sin embargo hay un tipo de delitos que también traspasa las edades más tempranas, como la explotación sexual comercial infantil. En los últimos 5 años ha aumentado la explotación sexual comercial infantil en 2,4 veces, de la mano de los más de 20 grupos extorsivos, de los cuales alrededor de 12 tienen como principal negocio la explotación sexual comercial infantil. Y por lo tanto el reclutamiento de niñas en sistemas de protección va desde los 10 años en adelante. Y son precisamente las más vulnerables y las que mueren victimizadas. El poco porcentaje de niñas que muere, muchas de ellas mueren en circunstancias de la explotación sexual comercial infantil. También tenemos, y basta recordar que no solamente el delito está afectando a la niñez y tampoco solo es la cifra de victimización la que debiera preocuparnos. Fíjate que este es el tercer año que tenemos las más altas tasas en materia de abuso sexual infantil. 100 niños al día son víctimas de abuso sexual infantil en nuestro país. Tenemos también niveles de violencia extraordinarios, como ha ido aumentando la violencia en el aula más de un 40%. Por lo tanto, estamos en una situación en donde los factores de riesgo se han exacerbado, no tenemos la capacidad de llegar oportunamente con los factores protectores y se precisa que el Estado incorpore una oferta completa, con evidencia, con resultados que fortalezca a la familia, la escuela y la comunidad, que son los espacios donde se desenvuelven los niños y donde finalmente se crea esta herramienta protectora. Paradójicamente tenemos leyes de niñez muy especializadas que han salido durante los últimos 6 años, la Defensoría, la Subsecretaría, el Servicio Mejor Niñez, el Servicio de Reinserción y la Ley de Garantía, pero que en la práctica no conversan, no funcionan y no generan buenos mecanismos efectivos de protección de los derechos de los niños. Y eso creo que nos tiene que poner de alerta, lamentablemente, por muchas razones, en la agenda mediática, en la agenda política, en la agenda social. La niñez todavía no opera más que desde lo marginal y por lo tanto tenemos que cambiar esa lógica si queremos realmente una sociedad más justa y sana. Muchas gracias, Marcelo, gracias por... Bueno, qué lástima comentar estos datos. Y cada vez que lo hemos hecho en el último tiempo, las cifras empeoran, ¿eh? Para que quede claro. No ha habido buenas noticias, Marcelo, en este aspecto. Gracias en todo caso, porque hay que mirar los datos de frente. Muchas gracias, Marcelo, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Muy bien. Que tenga una buena tarde. Gracias.